Hola chicos, bueno, vamos a continuar con las explicaciones de los ejercicios que veníamos haciendo. Esta vez vamos a pasar al tema momento de inercia. Seguimos con el apunte que teníamos sobre características geométricas y vamos a ver cómo se continúa el ejercicio que habíamos hecho de baricentro con esta nueva etapa o esta nueva... Bueno, como habíamos explicado, vamos a ver directamente el apunte. Aquí vemos que nosotros en nuestro apunte, que ya lo teníamos de características geométricas, ahora vamos a trabajar momento de inercia. Decíamos que es la relación entre el área de una sección y la posición respecto al eje. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con algunas fórmulas según la forma de nuestra figura. Recuerden que nosotros habíamos trabajado con esta figura. Teníamos un rectángulo, algo rectángulo medio cuadrado y otro rectángulo. Eran tres formas. De esta manera nosotros vamos a trabajar entonces con, de la figura que tenemos acá, la sección rectangular. Cada sección tiene una fórmula correspondiente y en el caso de la sección circular, por ser igual en los dos lados, tiene una sola fórmula para las dos direcciones, tanto X como Y. En el caso del cuadrado pasa lo mismo, una sola fórmula para X y para Y. Pero en el caso del rectángulo tenemos dos fórmulas, una para X, la otra para Y. Y en el caso del triángulo sucede lo mismo, dos formas, una para X, una para Y. Nosotros en este caso, para este ejercicio, vamos a trabajar con las formas que corresponden al rectángulo. Una para X igual a base por altura al cubo sobre 12 y una forma para Y, una fórmula para Y que es H por base sobre 12. La diferencia, como verán, está en el término que es elevado al cubo. En este caso se eleva al cubo la altura y en el caso de la Y se eleva al cubo la base. Nosotros podríamos tomar la misma fórmula siempre que respetemos cuál es el número que corresponde a la base y cuál es el número que corresponde a la altura. Nosotros en nuestra figura, como habíamos visto, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos el momento de inercia con respecto al eje X, nosotros vamos a trabajar esta medida como base, esta medida como altura. Base por altura al cubo sobre 12. Cuando nosotros trabajemos hacia el eje Y, en el otro sentido, entonces esto lo vamos a trabajar como altura y esto lo vamos a trabajar como base. Porque recuerden que la idea era que si yo daba vuelta a la figura, entonces esta sería mi base y esta sería mi altura, ¿sí? Por lo tanto, la fórmula yo puedo usar la misma girándola y utilizando los valores invertidos tanto de base como de altura. Bien, aquí nos dan un ejemplo numérico, ¿sí? Por ejemplo, 20, 30, 20, 30 al cubo sobre 12 o, en el caso de Y, 30, 20 al cubo sobre 12. ¿Sí? Aquí nos muestran la figura girada, 30 por 20 al cubo sobre 12 o 20 por 30 al cubo sobre 12. Según la posición que tenga la figura, nosotros podemos utilizar tanto en el eje X como en el eje Y, y verán acá que están invertidos los números. En el caso de un cuadrado que es simétrico hacia los dos lados, tenemos una sola fórmula que vamos a utilizar tanto en el eje X como en el eje Y. Continuando con lo que estábamos explicando, vamos a pasar a ver en el caso en que uno tiene más de una figura, ¿sí? Como en nuestro ejercicio. En este caso, nosotros, si no tenemos una sola figura, sino más de una, lo que vamos a tener es que nuestro centro
de la figura se encuentra distinto lugar que el centro de la parte o de las figuras que conforman ese armado de formas, ¿sí? En este caso, el centro del rectángulo se encuentra aquí y el centro, el baricentro de la figura se encuentra separado. Cuando hay una distancia entre ambos centros, se debe agregar a la fórmula otra parte que es fuerza por distancia al cuadrado, donde la fuerza es, o la F, es el área de la figura y la distancia al cuadrado es esta medida, la que hay desde el centro de la figura que estamos analizando y el baricentro total que habíamos calculado. Si nosotros nos vamos, en este caso, a nuestro modelo, tenemos aquí el G de la figura y, por ejemplo, o digamos, este es el eje baricentro y el centro, por ejemplo, de la figura está aquí. Por lo tanto, nosotros desde este lugar hasta el eje del baricentro hay una distancia. Eso es lo que colocamos en la fórmula como distancia al cuadrado. En este caso, también tenemos una distancia hasta el baricentro y en este caso la tenemos del otro lado. O sea, esta distancia es la que va hasta el baricentro. En el otro sentido pasa lo mismo. Esta es el centro de la figura y aquí está recién el eje baricentro. Aquí tenemos una distancia. También nos pasa desde este centro hacia este lado y desde este centro de la figura hasta aquí nuestro baricentro como eje X, ¿sí? Esas son las distancias que tenemos que tomar, recalcular, ¿sí? Con cotas o con la regla, depende cómo hayamos hecho el dibujo, si lo hicimos en escala o no, y es lo que va en la figura cuando nosotros tenemos que escribir esa distancia al cuadrado. Este agregado se hace solo cuando no coinciden los centros. Pero puede suceder que tengamos diferentes situaciones. El primer caso tenemos, aquí coincide en la mitad la figura del medio, su centro con el centro de la figura, pero no coincide esta ni coincide esta que está aquí abajo. En este caso coincide todo, tenemos las figuras, todas su centro coinciden con lo que sería el centro de la figura. Aquí pasa lo mismo, pero ya no es el eje X el que está, el eje Y el que está coincidiendo, sino que aquí en esta situación coincide el eje X. Y en este caso no coincide nada, que es como el que estaba en el ejemplo del libro. Esta no coincide, esta no coincide, esta no coincide, y aquí tenemos el G separado por distancias de todas las otras centros. De esta forma, en este caso, se le agrega f por d al cuadrado a aquellas medidas donde tengamos distancia. Por ejemplo, esta tendría fd, esta no, porque la distancia es 0. Si yo hago f por d al cuadrado y d al cuadrado es 0, ese término se me anula. Aquí pasa lo mismo. Esta iría f por d, y esta no, porque sería d 0. La distancia que hay desde el centro de la figura al centro del baricentro total es 0.